Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. En el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes temas de gran interés nacional. Pero antes, permítanos recordarles, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No espere los días en que ya no sienta placer vivirlos. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. No te olvides, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él hará resplandecer tu justicia como sol de mediodía. Él llevará a feliz término su acción en tu favor, no dejará incompleto lo que ha comenzado. No te olvides, la verdad siempre sale a flote, porque eso que eres grita tan fuerte que no se pueden escuchar tus palabras. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Regresamos con ustedes de inmediato y el contenido de Conceptualizando. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. Evidentemente, hoy tenemos dos temas que son los temas más relevantes para el país y uno se desprende del otro. El principal gran tema que tenemos, evidentemente, es el coronavirus. El Colegio Médico Dominicano, que estuvo hace ya como 7 días detrás, como dicen, 7 días atrás, llamando a protestas, igual que las enfermeras, ahora pues critica la medida que ha tomado o ha venido tomando el gobierno dominicano y entonces está invitando a que se declare una emergencia nacional por el coronavirus. Una vez se pregunta, conociendo lo que ha estado ocurriendo en el país en el tiempo, con la excelencia que tenemos en los servicios de salud, si se trata de políticos o de comerciantes o de galenos, los que están interactuando en todos estos procesos. Desde que se habló en ese momento de esa marcha o de esa protesta, precisamente en medio del surgimiento al país del tema del coronavirus, dijimos inmediatamente que eso entendíamos que eso era improcedente, hasta criminal podría ser eso. Pero no sabemos qué ocurrió en ese interín, que esas voces se callaron, pero ahora resurgen desde el punto de vista crítico político en base a decirse que lo que ha hecho el gobierno realmente no ha estado bien y que entonces se debería declarar o decretar pues una emergencia nacional. Por otro lado, la Asociación de Profesores plantea que el Ministerio de Educación no está preparado para dar clases virtuales. Sabemos que la mayor parte de los países que han venido tomando decisiones en ese mapa estratégico del avance del coronavirus, una de sus medidas ha sido pues cerrar las escuelas, cerrar los lugares públicos, prohibir una serie de manifestaciones que se dan en eventos como por ejemplo estadios donde hay grandes cantidades de personas participando, limitar el número de personas que pudieran estar juntas en algún momento, establecer no solamente el aislamiento, sino también la distancia sana entre las personas para minimizar el tema de los contagios. También una serie de medidas para que no vayan muchas personas al mismo tiempo, por ejemplo, abastecerse de alimentos o de medicamentos a los lugares donde este expendio es necesario. Pues entonces, ahora resulta que tenemos esa realidad. A pesar de que estamos en esa revolución educativa, el Ministerio de Educación, al entender por la Asociación de Profesores, la ADP, no estaría preparado para dar clases virtuales, porque debemos entender que una cosa es que la gente pueda tener tabletas o pueda tener laptops en un momento dado, y otra cosa es que se haya desarrollado la plataforma, que es un sistema, un proceso, donde están todos los programas y todos los temas desarrollados para los fines docentes. Eso es un proceso que toma tiempo, porque nosotros tenemos nuestra propia cultura y aunque los conocimientos son generales en muchísimos aspectos, pero hay aspectos históricos, por ejemplo, que tienen mucho que ver con el país, así como la parte que tiene que ver con geografía. Entonces, no solamente esto, sino preparar
tema por tema, materia por materia, desde el punto de vista virtual, para que también se incluyan las evaluaciones, los exámenes, las correcciones. Sabemos que hay instituciones que han podido implementar estos procesos, como por ejemplo el Infotep realiza educación virtual y la gente pues recibe las clases, la gente se examina de los temas, contesta por ahí, recibe información y es algo que es moderno, típico y deseable en una situación como la que estamos viviendo, así como también el hecho de poder estar teniendo teletrabajo. Mucha gente pues se le está dando la oportunidad de mantenerse en contacto con su trabajo, pero ya desde su casa, utilizando evidentemente la tecnología, las redes sociales, utilizando el internet, teniendo su propia computadora, pues es factible poderse conectar con la empresa pues para seguir haciendo cosas desde la casa, porque definitivamente el aislamiento es la principal vacuna que se tiene contra este virus para tratar de detenerlo, para que esa curva sea lo más plana posible y caiga muy rápidamente al descenso para su eliminación. Sin embargo, es interesante pues señalar que el Ministerio de Salud de México acaba de pronunciarse hace breves momentos en esas conferencias diarias que realiza el presidente actual de México, López Obrador, indicó varios aspectos importantes, además de hacer una actualización de los casos a nivel mundial, volvió a explicar todo lo que se relaciona con las fases del proceso, que habla de 3 fases fundamentales. La fase 1, que es cuando se importa el virus porque alguien llega al país siendo portador de esto. En una fase 2, cuando ya comienza la transmisión a nivel local. Y en una fase 3, cuando ya no se puede tener un rastro por el crecimiento que ha tenido, pues una persona contagia a otra y esa contagia a otras. Llega un momento que se forma como una red y se pierde el rastro y ya ahí se estaría hablando de una tercera fase. Es precisamente por eso que se toman las medidas en la segunda fase para evitar que ocurra, que se pase a esa fase ya de una dispersión de la información donde no se pueda recoger y controlar pues este fenómeno. Este Ministerio de Salud de México habló de que no se politice, de que lamentablemente hay voces que, aunque tienen autoridad y conocimiento, pues se han dejado llevar por la parte política. El ministro de Salud Pública de México se autodenominó como no político, sino como un técnico, y así planteó que quería que fuera percibido por la población y que las medidas que se estaban tomando involucraban a todo el país, al Estado y también a la sociedad. Y entonces dijo que este virus pues dura 12 semanas para que salga finalmente de un país y que iniciar muy temprano puede cansar a la población, porque esta epidemia es una epidemia larga, es a su entender. 12 semanas, estamos hablando de 3 meses, cada mes tiene 4 semanas. Entonces, si República Dominicana apenas comienza, estamos diciendo que este virus estaría saliendo de República Dominicana. Si ya estamos, digamos que a 15, el día de las elecciones, pues entonces estamos hablando 15 de abril, 15 de mayo, 15 de junio, estaríamos nosotros saliendo del virus en la República Dominicana y conociéndose de antemano que en esa etapa de crecimiento y de contagio del virus hay una fase que es la más peligrosa, que es la que va de la fase 2 a la fase 3, donde comienza a contagiarse internamente, localmente. Sabemos que ya tenemos un caso, una persona fallecida, pero teniendo presente estos elementos, pues ya se va amarrando, aunque no se quiera. En el caso de República Dominicana, pues estamos precisamente en un proceso electoral. Acaban de ocurrir las elecciones el pasado 15 de febrero, perdón, 15 de marzo, finalmente se pudieron montar las elecciones. Ya los resultados se han estado compartiendo. Ha cambiado totalmente de color el mapa electoral. Y entonces, si esta situación
de las 12 semanas es cierta. Hay voces que se están planteando si se podrán montar las elecciones el 16 y 17 de mayo, faltando solamente prácticamente 2 meses para esto. Como son 3 meses lo que dura el ciclo de este fenómeno, de este virus, y se necesita el aislamiento de la población para poder combatirlo adecuadamente, pues entonces la campaña política no se podría estar realizando de una forma adecuada o natural o conveniente. Y si no se puede hacer campaña política, entonces habría que pensar si realmente conviene mantener la fecha de las elecciones para mediados de mayo. Por otro lado está el tema de la priorización del gasto público. Y en momentos así de emergencia, como estamos viendo que se están tomando medidas importantes en otros países, donde los estados han estado asumiendo partidas de su presupuesto que no estaban previstas, entonces nos preguntamos si priorizar la salud, en este caso, para asegurar la salud de la República, la salud del pueblo, pues no será más importante que utilizar recursos para dárselo a los partidos políticos para que hagan campaña en esta situación específica en la que estamos viviendo. Cercano pues a lo que sería la finalización del mes de abril, estaríamos en el apogeo de coronavirus para esa fecha y muy próximo al 16 de mayo. Los temas de aislamiento van a crecer en el país de manera inevitable. Una noticia importante que también emitió el ministro de Salud de México es que las personas que se contagian asintomáticas, pues en esos 14 días, sencillamente, pues ya cuando vuelven a salir a las calles, ya están inmunizados y no serían ya personas que ni se contagien ni que transmitan la enfermedad. Pero como es un proceso de crecimiento, de una progresión geométrica, lo que normalmente ocurre, pues entonces apenas aquí en República Dominicana está comenzando y apenas las medidas se comenzaron a tomar. Se entiende que esta noche el presidente de la República, Danilo Medina, se va a dirigir al país indicando una serie de medidas específicas. No sabemos cuáles son todavía, pero ahí está sobre la mesa el tema de las elecciones, si se tendrán o no se tendrán que mover, el tema del presupuesto nacional para los fines políticos versus utilización para los fines de salud. Sabemos que el país no tiene la capacidad para albergar localmente una cantidad de pacientes que pudieran verse realmente en una crisis, donde no tienen quizá los suficientes respiradores o no tienen las suficientes áreas de unidad de cuidados intensivos en nuestros hospitales y clínicas, y que en el caso de que existiera una cantidad importante, pues no podríamos probablemente darle servicio a toda la comunidad en un momento determinado. No estamos hablando de la población completa. Sabemos que solamente un 5% de los que se contagian pues pueden pasar a una fase crítica, pero aún así los recursos que se pudieran estar destinando para la salud, para asegurar la salud, para tomar las medidas preventivas y todo esto, pues de repente estarían compitiendo con los recursos que se necesitan normalmente para la realización de una campaña política y para el mismo montaje de las elecciones. Por eso, aunque se habla de que no conviene que se politice el tema, lamentablemente en nuestro país, todas las medidas que lucen que se han tomado han sido aparentemente políticas, pues el mismo día anterior a las elecciones, 12 horas antes, pues se estaban haciendo comunicados. Vimos los resultados de las elecciones en el sentido del porcentaje de abstención. Se dice que hubo una incidencia directa importante de esos anuncios que definitivamente pusieron en miedo a una gran parte de la población, sobre todo de la clase media, que aparentemente decidió no participar, no votar en las elecciones, precisamente por temor a ser contagiados. Aquí entonces tenemos un reto de darle prioridad a lo importante que es la vida de las personas versus seguir con el tema político, y esa decisión se va a tener que estar tomando en los próximos días. Una información que nosotros compartimos
el 11 de marzo y a nuestro parecer ha coincidido con una serie de medidas que se han venido tomando tanto en España por el presidente de España como en Francia por el presidente de Francia en función de una serie de medidas económicas que estarían impactando esos países y que entonces estarían suavizando el tema del flujo de caja de la gente. Nosotros hablamos recientemente, no solamente en el artículo que compartimos, de una propuesta para un pacto comercial mundial donde se establecieran moratorias de pago, donde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, la ONU, así como también el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial y cualquier otro organismo multilateral que tenga que ver con la deuda, con el endeudamiento de los países, pudieran sumarse a esta realidad mundial y establecer para estas 12 semanas a nivel mundial pues alguna moratoria de pagos. Así como también hay países como Francia que han decidido pues suspender el pago de los impuestos, asumir ciertos gastos específicos de intereses, el crédito comercial que se tiene en ese país, así como también el tema del aseguramiento de los empleos de las personas y por otro lado también han estado asumiendo pues los intereses que tienen que ver con el financiamiento y los créditos. Nosotros en ese artículo planteábamos la moratoria y planteábamos también un acuerdo que puede ser mundial, regional, sectorial o local, dependiendo del grado de compromiso, de responsabilidad social que pueda tener una empresa en particular. Pero el presidente de Francia no solamente planteó las medidas para los franceses, sino que también planteó medidas para la región, es decir, para lo que sería Europa. Y eso realmente nos llamó la atención porque en ese punto de vista coincidimos en que realmente las medidas que se deben tomar van a impactar el mundo en su totalidad porque definitivamente la gente en situaciones de este tipo, críticas, se plantea pues una emergencia, una necesidad de sobrevivencia y utiliza los recursos de una manera más eficiente y más inteligente. Y no solamente eso, sino que con el cambio de hábito que puede haber en el consumo en estos 2 meses, 3 meses, son 12 semanas, pues también la gente se puede quedar con mejores hábitos de consumo y eso podría sencillamente impactar en la economía mundial porque la gente ya estaría dejando de comprar bienes que no son necesarios, que pudieran calificarse como superfluos en un momento determinado. Todo esto impacta pues las estrategias que normalmente tienen las empresas que se dedican a la distribución de productos de consumo masivo, donde normalmente pues la publicidad, el merchandising y ciertas promociones que se hacen inducen a la compra pues al consumidor y esto estaría cayendo dramáticamente porque la gente estaría adquiriendo solamente aquellos bienes y servicios pues que les son necesarios en un proceso como el que estamos viviendo. Y fíjese que todo esto acompañado de las presiones naturales que pudieran estar teniendo los sectores económicos cuando no se ponen de acuerdo en una situación como esta, pues hacen que los consumidores no solamente dejen de comprar esos bienes y servicios, sino que las empresas no tengan el flujo de caja para entonces poder cumplir con los compromisos de corto plazo que tienen, pues ya sea con los bancos, con el mercado financiero y de otro tipo, y evidentemente puede estar llevando a un riesgo de insolvencia mayor en cuanto al cumplimiento de los compromisos a corto plazo. Eso lo planteamos en nuestro artículo que denominamos Pacto Comercial Mundial y que lo compartimos en nuestra página, en nuestro blog, así como también lo leímos en uno de los programas recientes que tuvimos. Por otro lado, y sin salirnos del tema del coronavirus, a nuestro entender están peligrando los Juegos Olímpicos. Se dice que un vicepresidente del Comité Olímpico, creo que de uno de los países interesantes, importantes en este proceso, pues está padeciendo ya de coronavirus. Y entonces, no por eso, sino por lo que realmente es la pandemia que está arropando el globo terráqueo, pues cada país hará lo que debe hacer, lo lógico, y es proteger a sus atletas élite en todas las disciplinas deportivas. De hecho,
Hay algunos atletas que están compitiendo en este momento en algunos países del mundo que se han quedado varados, no han podido regresar a sus países porque hay países que han comenzado a tomar decisiones de cerrar fronteras, de cerrar puertos y de suspender vuelos a cualquier parte del mundo. Entonces, evidentemente que esos atletas que también pues normalmente participaban en algunos países, en algunos otros países con mayores niveles competitivos, no sabemos si se quedarán haciendo ese centro, como se le llama, en esos países o si regresarán al país o a los países de origen. De manera que los Juegos Olímpicos se ven amenazados definitivamente por el coronavirus, no solamente por la participación de la gran mayoría de los países, sino por el contagio que pudiera tenerse en el mismo y al mismo tiempo por la calidad de los competidores que pudiera bajar, ya sea porque alguno de ellos pudiera haberse contagiado, no se haya podido quizás recuperar a tiempo, o ya sea también porque no han tenido que regresar a sus países de origen y no han podido entonces realizar pues esos entrenamientos que normalmente hacen en ligas que tienen un nivel competitivo mayor. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Regresamos con ustedes de inmediato a Conceptualizando. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. Además de los Juegos Olímpicos, que a nuestro entender pudieran peligrar con este tema del coronavirus, localmente hay bancos que están instando a sus clientes para que realicen transacciones digitales. Evidentemente, mientras menos circulación de personas haya en los establecimientos comerciales, en las plazas, que es donde más gente va, en los bancos, en muchas sucursales que son pequeñas. A veces se suman en las filas 40 personas en una fila. Y no es cierto que van a tener 1 metro de distancia entre uno y otro, mínimo, ¿verdad? Aunque se dice que el mínimo es 2. Sin embargo, se está planteando que conviene que se mantenga, pues, se trate de utilizar las transacciones electrónicas a través del Internet. Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos ha felicitado a la Junta Central Electoral por el montaje de las elecciones. Y yo diría, gracias a Dios se pudo montar a pesar de la gran abstención que se dice anda por el 66%. Yo creo que el pueblo dominicano, como dicen aquí localmente, se quilló por los anuncios del coronavirus y dio un voto de castigo exagerado, se le pasó la mano al pueblo dominicano porque el mapa cambió dramáticamente. Yo cuando vi el mapa esta mañana dije, wow, ayer habían 2 o 3 colorcitos más, pero ya prácticamente quedan pinticas. Y entonces ese mapa cambió dramáticamente de color. Yo que he estado analizando el tema del proceso electoral, sobre todo del voto automatizado, digo, y lo he comentado varias veces y ahora lo vuelvo a comentar, que se espera ahora el informe de la OEA sobre lo que fue el voto automatizado, sobre lo que habrá ocurrido el 16 de febrero. Y yo no sé por qué, pero yo creo que el informe de la OEA va a decir que sencillamente esos equipos están bien, que no tienen problemas, que lo que ocurrió el 16 de febrero fue un error humano, que se puede evitar siempre y cuando se haga un procedimiento para asegurar la calidad en ciertas cosas allí, pero que el software está bien, los equipos están bien y que esos equipos se pueden usar. Planteadas las cosas así, suponiendo, ¿verdad?, en ese escenario de que la OEA diga que se pueden usar, pues entonces aparentemente pudiéramos estar teniendo un doble play en el juego político para mayo. ¿Por qué? Primero, se podría justificar el uso del voto automatizado en el mes de mayo, sobre todo si no hay tiempo para montar las elecciones por este tema de la cuarentena, del aislamiento, que también podría moverse perfectamente la fecha. Pero todo esto lo que hace es dar tiempo para que entonces se puedan justificar decisiones de este tipo. Sabemos que todo el mundo colaboró en este proceso electoral que fue manual el 15 de marzo. Han habido evidentemente algunos temas de irregularidades que se denunciaron, pero son mínimas, así como también el tema de la compra de votos y cosas así que no afectan directamente a los organizadores de la Junta Central Electoral.
El mismo hecho de que la OEA les haya felicitado, pues es un punto de apoyo, un espaldarazo para el proceso que se montó. Y entonces estaría pendiente a ver qué va a pasar con esta decisión que se pudiera estar manteniendo para montar las elecciones el 16, 17 de mayo, o por el tema del coronavirus, la necesidad de cuarentena. Pueden ser 2 o 3 semanas de aislamiento, de cuarentena que podemos tener, y entonces esa medida que va a anunciar el presidente de la República esta noche pudieran ser impactantes e importantes desde los dos puntos de vista. Sabemos que se está esperando un discurso que tiene que ver con el coronavirus, pero así como analizamos hace un momento, pues esto va a impactar definitivamente el resto, porque todo se impacta. Si no se tiene recursos para otra cosa en este momento, un país con un endeudamiento del 51% del Producto Bruto Interno, que tiene que estar todo el tiempo buscando dinero, endeudándose, que va a tener un impacto, aunque el gobierno no declare una moratoria ni declare el tema de los impuestos como hizo Macron en Francia, pues la gente ahora, para lo que serían las declaraciones juradas de personas físicas y las declaraciones juradas de la empresa, de sociedades comerciales, de sociedades jurídicas, ¿verdad? Pues van a probablemente un porcentaje mayor que el tradicional a fallar con estos temas, porque el flujo de caja de todo el mundo se va a ver afectado. De hecho, la gente ha estado haciendo compras mayores que las normales, abasteciéndose. Las empresas comenzaron a tomar decisiones, limitando el número de empleados que participan y viendo quiénes pueden estar haciendo teletrabajo, cuáles no, mandando a personal a su casa, luego de haberlos categorizado en ABC, siendo el C el que más riesgo tiene de contagio, ¿verdad? O mayor riesgo tiene en caso de un contagio, básicamente. Entonces, todo esto, pues lo que invita es a que también el Estado, como actor económico importante en la República Dominicana, va a tener su impacto. Es probable que las recaudaciones fiscales de la República Dominicana también se vean afectadas y caigan. Y de ser así, entonces quizás vale la pena pues adelantarse a este fenómeno y quizás estar hablando hasta de una amnistía fiscal o a mover probablemente fechas para que estas declaraciones juradas se hagan adecuadamente. Pudiera pensarse que si se atrasan, pues la gente va a tener menos recursos y va a cumplir todavía menos, porque esto es una bola de nieve que va creciendo. No sabemos cuáles son las decisiones que va a tomar el gobierno dominicano sobre el particular, pero está sobre la mesa, son decisiones que ha venido tomando España, que tomó Francia en el día de ayer, y que nosotros mismos habíamos planteado en ese artículo que le comentamos hace un momento, que se denomina Acuerdo Comercial Mundial. Puede pasar definitivamente entonces que todo esto tenga un impacto en el Estado y que entonces si se mueve la fecha de las elecciones, pues para que se pueda hacer campaña, o no sé si sencillamente se va a montar y que cada quien haga su campaña por las redes sociales, como lo vienen haciendo. Pero también se necesita contar con el servicio de energía eléctrica constante, permanente, para que la gente pueda recibir la información. Entonces, fíjense que como quiera que usted lo ponga, tiene sus implicaciones. Por lo que yo creo que es muy probable en cualquiera de los dos escenarios que se mantenga la fecha, sobre todo si se mantiene la fecha de las elecciones, es mucho más factible que se pueda utilizar el voto manual, porque fue lo que se utilizó ahora mismo. Pero si se mueve la fecha de las elecciones de mayo, es muy probable que con un informe que pudiera emitir la Junta Central Electoral, no, la Organización de los Estados Americanos, se pueda entonces sugerir el uso del voto automatizado. Pero eso habría que esperarlo. Evidentemente, el ambiente político electoral del país no está para aceptar esta posibilidad en este momento, pero yo no lo dudo de que ese informe de la OEA sea positivo para lo que ha sido los equipos, software y todo esto
y al mismo tiempo pues se intente, si los actores del sistema lo permiten, porque fíjense, las elecciones fueron el día 15. Hoy estamos a 17, todavía no tenemos resultados oficiales. Puede ser que se lleve la semana. Eso va a pasar igualito con las elecciones, ya sea de mayo o en la fecha que se hagan, las presidenciales y congresuales, porque el voto directo está ahí para lo que es el Congreso. Y entonces eso implica que hay que estar chequeando muy bien, así como ahora había un voto directo para los regidores. Entonces, habrá que esperar esta noche que el presidente de la República se va a dirigir al país, ver cuáles son esas medidas que tomará, ver de qué estamos hablando con el tema del aislamiento y las cuarentenas, sobre todo, y cuáles implicaciones esto tendrá para los servicios públicos que son fundamentales, para lo que es el aseguramiento del empleo, tanto del sector público como del privado, para no castigar a nadie en este momento, ninguna empresa tomar decisiones, por ejemplo, de desahucio. Algunas empresas pueden aprovecharse de esto en este momento, que dicen, bueno, pero van a caer mi venta, yo no puedo mantener 10 gente aquí, me voy a quedar con 2. Todas cosas que pueden pasar, porque el pensamiento que tenemos aquí en República Dominicana está muy apegado al tema de la rentabilidad y hacer dinero, y tenemos muy poco sentido de solidaridad. Hemos perdido todo eso en la República Dominicana, porque el dios dinero se ha adueñado del ambiente político, electoral, comercial, como usted lo quiera poner, y social en la República Dominicana. Entonces, esperemos a ver cuáles son las medidas del presidente de la República. Yo creo que también los sectores industriales y comerciales y de servicios del país deben, a través de las asociaciones de empresas, asociaciones de industria, pues establecer posiciones sectoriales para darles un poco de tranquilidad a la población sobre estos temas. Aquí yo creo que se está poniendo en tela de juicio la responsabilidad social corporativa que pudieran estar teniendo nuestras empresas y empresarios, y demostrarle a sus empleados que realmente ellos son el recurso más valioso que se tiene. Vamos a esperar, como hemos dicho. Sin embargo, quedan 2 temas pendientes aún, que aparentemente estarán en las manos del Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral, sobre el caso de Ramfi Domínguez Trujillo y sobre el tema que tenía que ver con las dobles nacionalidades. Se pronunció de una manera informal y provocó en Ramfi Domínguez Trujillo una reacción, quien ha indicado pues que va a someter el recurso a otras instancias de más nivel, y entendemos que debe ser el Tribunal Constitucional, y entonces allí se va a mezclar este tema en el Tribunal Constitucional con el tema de los transfugismos. Esto, en medio de la pandemia, que ahora luce ser también local. Si no hay campaña, ¿cómo habrían elecciones en mayo? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Cuál fecha sería la próxima? Con estos temas del Tribunal Constitucional, ya el país parece ser que le cogió un poco de cariño a las elecciones extraordinarias, y parecerían temas que no van conexos, pero en esos escenarios el Tribunal Constitucional podría mantener en lista de espera esas decisiones a tomar, porque cuando comenzó el tema recientemente habló de que podía tomarse 4 meses para tomar decisiones en ese sentido según la ley, y es muy probable entonces que no tome ninguna decisión por ahora, y que ya cuando se defina el tema de las elecciones y muy cercana a ellas, como ha pasado recientemente con la Junta Central Electoral, que declinó la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, pueda ocurrir lo mismo. El punto es que el escenario político dominicano sigue todavía con algunas incertidumbres, a pesar de que ya estas elecciones municipales que ocurrieron, pues demostraron pues una decisión del pueblo dominicano de sustituir el aparato gobernante actual y darle oportunidad a otras personas, a otros partidos políticos, para que exista alternatividad en el poder. Parece ser que esa es la tendencia. Muy probablemente en las elecciones, ya sean en mayo 15 o en mayo 30 o en junio, cuando se quiera hacer, es muy probable que se repita la historia que ha ocurrido este 15 de marzo, y que entonces pues se refuerce esa decisión del pueblo dominicano de darse un nuevo gobierno. Finalmente,
pues se anunció la muerte de Manuel Berger Chupani, quien murió a los 101 años, fue expresidente de la Suprema Corte de Justicia y fue exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo. El presidente de la República, Danilo Medina, pues ha decretado un duelo nacional por la muerte del doctor Manuel Berger Chupani. Que en paz descanse. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy en este su programa Conceptualizando. Como siempre queremos terminar con las mismas palabras con las que comenzamos. Acuérdate de tu Creador, ahora que eres joven, no esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. No te olvides, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará resplandecer tu justicia como sol de mediodía. Él llevará a feliz término su acción en tu favor. No dejará incompleto lo que ha comenzado. No te olvides, la verdad siempre sale a flote, porque eso que eres grita tan fuerte que no se pueden escuchar tus palabras. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes, a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy en Conceptualizando.